He sido invitado a compartir con ustedes un testimonio de una experiencia que he tenido con Dios que ha transformado mi vida. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, voy a comenzar con una breve lectura de la palabra, donde la abro espontáneamente aquí de la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 6. Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Así pues, hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo, motivado por vuestra fe, en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, oriente nuestros pasos hacia vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Palabra de Dios. Pues la historia mía comienza en Colombia. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño, en una familia católica. Soy el número 6 de 10 hijos y hasta los 14 años que viví en mi pueblo, crecí con todas las tradiciones de la iglesia y las tradiciones de mi familia, pero a esa edad me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad grande, y estos eran los años 60. Y Colombia tenía muchos jóvenes de los Estados Unidos que estaban huyéndole a la guerra de Vietnam, y muchos de ellos eran hippies, y llevaron a Colombia el rock and roll y las drogas alucinógenas y las religiones paganas de Oriente, como el hinduismo, budismo, taoísmo y todos los ismos que me llevaron al abismo. También las astrologías y numerologías, la magia, todo lo que conocemos como la nueva era. Muy pronto yo entré en esa cultura y perdí mi fe católica. Entré en un sincretismo y a los 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Hamburgo, Alemania. Allí viví 7 años, ahí me formé como actor y compositor musical, ahí nacieron mis 2 hijos y después de esos 7 años me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí me dediqué al mundo del espectáculo por más de 20 años. Todos estos años, desde que salí de mi pueblo a la edad de 14 años, los viví completamente alejado de Dios, en un mundo totalmente materialista, un mundo enfocado únicamente en el placer, la fama. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años, y ella siempre me decía: no me impresiona tu dinero ni tus éxitos, me preocupa tu alma. Si continúas viviendo este tipo de vida que llevas y te mueres así, vas a tener muchos problemas con Dios. Yo quería mucho a mi madre, pero no creía en su religión y por eso no le ponía atención a sus consejos. Sin embargo, en el año 97, en la Navidad de ese año, viajé a Colombia y esa Navidad era muy triste en mi familia porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas en mi familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor murió en un accidente en el mar,
después murió mi padre, luego se suicidó un hermano mío en Bogotá y unos pocos meses después murió mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas practicaban su fe católica, pero no sabían que yo no la practicaba. La única que sabía era mi madre, pero ella nunca les contó. Siempre que regresaba de California de visitarme, simplemente les decía, oren mucho por su hermano, pero nunca les explicó por qué. En esa Navidad, pensando que yo todavía era católico, me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición antigua en Colombia. Yo había olvidado todo esto y hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Incluso ni sabía que Jesús era Dios ya. Pero fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena hablando de las maravillas del Niño Jesús. En mi corazón prácticamente pagano, yo pensé, pues a lo mejor me saco algo de aquí. Y cuando hablaron de colocar las intenciones de la novena, yo pedí un cambio de vida. Obviamente se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pues era algo totalmente del mundo. Sin embargo, el Niño Jesús cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa, como lo van a escuchar, solo que visto con los ojos que tengo hoy, pues no lo cambiaría por nada. El 25 de diciembre, que es el día después de que termina la novena, decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. Y a medianoche, cuando cruzaba la puerta de la hacienda en un jeep, en un campero, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva, un sitio terrible. En total estuve secuestrado por 6 meses. Los primeros 15 días los pasé en esa cueva. En el día 15 llegó otro grupo de guerrilleros, me sacaron de la cueva, me quitaron la capucha, me desataron y me pidieron una suma de dinero muy grande. Me dijeron que si no se las pagaba, iban a asesinar a toda mi familia. También que yo estaba sentenciado a muerte y tan pronto pagara la recompensa me iban a ejecutar. Luego me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron a la cueva. Esa noche es la noche que yo tengo esta experiencia con Dios que les vine a contar. Yo estoy en esa cueva completamente destruido como ser humano, porque no tengo esperanza de salir con vida. Mi familia toda está en peligro de morir. El dinero había sido lo más importante en mi vida hasta esa noche y prácticamente se lo iban a llevar todo. No podía estar en una situación más terrible. Y estando perfectamente despierto y consciente, solo que en una cueva oscura y encapuchado. Tenía 47 años esa noche. De pronto entré en un éxtasis. Yo en ese momento no sabía lo que un éxtasis era, esto lo aprendí después. Yo pensé que me estaba muriendo porque en el éxtasis yo aparezco a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde nací. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada de la casa que me gritaba que no hiciera eso. Yo entré en pánico porque no sabía qué me estaba sucediendo, pero no podía salir del éxtasis y continué reviviendo mi vida poco a poco. Cuando iba pasando por la edad de 10 o 11 años,
comencé a vivir un dolor inmenso, el dolor de mi conciencia. Por 33 años viví en pecado mortal lejos de Dios. Había perdido el temor de Dios y mi conciencia había estado dormida. Y ahora mi conciencia se despierta y el temor de Dios regresa a mi corazón. Podía ver perfectamente el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, lo tanto que le había hecho daño a la gente, las ofensas a Dios, el peligro en que había puesto mi alma. Era algo que nunca podré describir del dolor que me causaba. Entre más tiempo pasaba, más dolor, porque los pecados eran más graves. Yo creo que recorrí toda mi vida. Como les conté, tenía 47 años esa noche, y esta parte la podríamos llamar una iluminación de la conciencia, porque eso es lo que fue. Luego sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta, en un silencio como nunca había vivido antes. Yo lo podría llamar un silencio perfecto. Miré hacia adelante y muy lejos al frente mío podía ver otra montaña más alta. Y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla. Y la niebla comenzó a despejarse poco a poco. Y apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. A pesar de la distancia, yo la podía ver perfectamente, y mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado, y esto me causó una inmensa preocupación. Entonces busqué para ver cómo podía trasladarme hacia allá, pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas, y esto me causó más preocupación. Y en ese instante comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. No las podía ver, pero las podía escuchar perfectamente. Después esas aguas se convirtieron en muchas voces, voces en perfecta armonía, absolutamente preciosas. Yo no sé si cantaban, oraban, pero eran hermosas. Luego se convirtieron en una sola voz, y esa voz venía de todas partes. A pesar de yo haber vivido tan lejos de Dios por tantos años y de haber adorado tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Y como acababa de tener la iluminación de mi conciencia, conocía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma y no resistía la voz. La voz era el absoluto perfecto amor, pero yo no resistía esa voz porque sabía que no tenía nada de ese amor y me quemaba. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y me habló tanto que yo le digo a la gente, si yo viviese 100 años más, no alcanzaría a contarles todo lo que me quedó infuso de este encuentro con Dios. Él comenzó a hablarme de la iglesia y me dijo que la iglesia católica es su iglesia, su pueblo, un pueblo escogido, separado, predestinado, su ejército. Y me dice que me escogió desde el vientre de mi madre para ser un miembro de su iglesia y yo la deserté. El Señor no me acusaba, pero yo me acusaba a mí mismo y el dolor era inmenso. Y todo lo que Él me habla es muy largo, extenso, sobre la iglesia, precioso, pero en este corto tiempo que tenemos podría decirles que Él después me habla del sacerdocio y me dice que entre los seres humanos en la tierra, la persona que más poder tiene contra las fuerzas del mal
es un sacerdote santo. Dice, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y luego me habla del sacramento de la confesión y me lo compara con un exorcismo. Y dice que cuando estamos en pecado mortal y permanecemos en pecado mortal, el demonio entra en ese pecado. Y entre más tiempo estemos en ese pecado, más demonios se unen y terminamos con una legión. Y solo la Iglesia, por medio del sacramento de la confesión, nos puede desatar de esos demonios. Y después habla, ese sacramento de la confesión me lo llevó hasta el pecado original y lo recorrió, pero por toda la historia sagrada, mostrándome la fuerza tan increíble que tiene ese sacramento y la fuerza tan poderosa que representa para el envío en el que nosotros estamos como católicos en la nueva creación en Jesucristo. Después me habla de la Eucaristía y me dice que la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. Y me muestra un sacerdote en la sacristía preparándose para celebrar la misa. Y me dice que en la sacristía comienza la batalla espiritual más grande, porque la misa es lo que más daño le hace a Satanás. Y me muestra todas las oraciones de cada vestimenta litúrgica que el sacerdote utiliza, y luego cuando el sacerdote sale de la sacristía hacia el altar, ya revestido para celebrar la misa, cuando se inclina y besa el altar, desciende del cielo una luz inmensa que cubre un territorio muy grande de personas, no solamente católicos, mucha gente, y ese territorio queda bañado en luz durante la celebración de la misa. Y durante esa celebración grandes milagros ocurren y el demonio no puede actuar en esa luz. Luego me muestra la congregación en misa y dice, mientras se celebra la misa, hay muchísima gente muriendo alrededor del mundo en peligro de condenación. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y si estamos en gracia de Dios, preparados para comulgar, cuando recibimos la hostia, Jesús rescata un alma de la perdición eterna. Y el tesoro más grande que nos llevamos cuando morimos como católicos y nos presentamos ante el tribunal de Jesús son las almas, las almas que Jesús pudo rescatar a través de nuestra comunión. También me muestra cómo es que cuando nosotros salimos de la iglesia, después de haber recibido la comunión, somos realmente como antorchas de luz en este mundo de tinieblas. Después, Él me mostró la gracia de todos los consagrados y los matrimonios, como cuando los consagrados son santos y los matrimonios son santos, son como columnas de luz en estas tinieblas. Es la fuerza más grande de la iglesia. Y entonces después me habla de los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Me dice que los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que atacan los mandamientos de Dios. Y me muestra 3 pecados capitales que son prominentes en mi vida y con los cuales tendré una batalla muy grande toda mi vida. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago hay una roca inmensa. Encima de la roca, al lado derecho, puedo ver la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Miré de nuevo hacia el agua donde estaba y veía una bruma flotando, pero cuando la observé bien me di cuenta que eran cientos de demonios. Eran los demonios de mis pecados mortales de 33 años, legiones,
eran como gérmenes, como racimos, y continuaban hacia la izquierda del lago, cayendo hacia un abismo, y podía ver perfectamente el abismo desde el lago donde estaba, y podía ver que habían incontables niveles de condenación. Y también pude observar hasta dónde había descendido mi alma por la vida de pecado en que había vivido. La única luz que había allí era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Cuando lo miré de nuevo, descubrí que era mi ángel guardián, y él era quien me estaba enseñando todo lo que brevemente les narro sobre el lago y los demonios y el abismo, porque si les contara detalle los tendría aquí por muchos años. Pero el ángel se comunicaba conmigo sin una voz, como lo hizo el Señor. Se comunicaba a mi corazón, algo que yo no puedo explicar cómo funciona porque no sé, pero lo entendía perfectamente. Al lado derecho del lago me mostró el estado más bajo del purgatorio. A pesar de que eran tinieblas e inmenso sufrimiento, para mí fue un descanso porque era amor y era ascendente. Todo el estado purgatorial era ascendente. Todas las tinieblas del infierno, del demonio, eran descendientes. Era algo muy diferente. La oscuridad de ambos lados no tenía comparación. Después me lleva al pueblo donde yo nací y aparezco en la noche en una fiesta de la Santísima Virgen María, en una procesión. Yo tenía 11 años y era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Marchamos por el pueblo y luego aparece la Virgen caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano. Solo la podía ver por detrás y yo continué tocando la trompeta. Y el ángel me explicó que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre y que ella nunca me había abandonado todos los años que yo estuve lejos de Dios, y que el niño que ella llevaba de la mano derecha era yo a los 7 años. Nunca supe quién era el otro niño. Luego me contó muchas cosas sobre la Virgen María, el poder tan extraordinario que el Padre Celestial le ha dado para la Iglesia, para protegernos a nosotros en estas batallas contra el demonio, y sobre todo la fuerza espiritual de estos tiempos que vive la humanidad y la necesidad tan grande que tenemos nosotros como pueblo de Dios de unirnos a la Virgen y de estar convencidos de que la Virgen tiene unas gracias extraordinarias para nosotros a través de una maternidad celestial que tiene el sentido materno de la Iglesia, que nos lleva a cobijarnos dentro de una cuna celestial que nos protege del demonio. Y luego me habló de la importancia de la consagración a la Virgen y el poder del Santo Rosario. En esa procesión todos llevaban rosarios, incluso los niños. Y como era de noche, me mostró todos los rosarios y algunos tenían muchísima luz, otros tenían menos luz y otros no tenían luz. Y ahí me habló de la oración del corazón, la oración que tiene corazón y la oración vacía, y todo lo que llama él la economía de la oración. Fue una catequesis muy larga que no alcanzaría a compartírseles, pero la procesión continuó por el pueblo y la procesión exorcizaba el pueblo. Por donde pasábamos volaban los demonios, salían de los balcones, de las cantinas, de los parques, de todos lados, habían demonios por todas partes, pero la procesión los exorcizaba. Y el ángel me mostró cómo el demonio se ha encargado de robarse las procesiones, porque las procesiones le hacen mucho daño, porque limpian a los pueblos, limpian las calles, limpian la vida del pueblo. Después
Perdón. Después aparezco de nuevo en el lago y la roca del lago se llena de luz. Y esa luz yo sabía que era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar, porque yo estaba parado en la oscuridad de mis pecados. Entonces me incliné hacia el agua, huyéndole a la luz, pero de reojo podía ver que la Virgen había aparecido de nuevo, al lado derecho de la roca, y esta vez me estaba mirando de frente, y yo estaba unido a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que fluía de mí hacia ella, toda mi angustia, lo que estaba viviendo, se iba a través de ella hacia la luz que era Jesús. Y esto sucedió, quién sabe por cuánto tiempo, porque un éxtasis ocurre afuera del tiempo, no se puede medir. Era un dolor inmenso porque era como un rescate, como si me estuviesen sacando de ese abismo donde yo estaba, pero era muy doloroso. Luego el ángel me toma del cuello, me levanta mi cabeza para que me enfrente a la luz y ya no puedo agachar la cabeza y quedo enceguecido por la luz. Y después de un rato comienzo a distinguir la silueta de Jesús en la luz y salían rayos de luz de sus ojos hacia mí y también luz de todo su cuerpo, y parecía que me fuera a desintegrar con esa luz, con esos rayos, pero yo sabía que era su amor. Y así, quién sabe cuánto tiempo duró, salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que Jesús se me apareció. Todos los días del secuestro yo le imploraba a Dios que no permitiera que morir en pecado mortal, sin confesarme, porque yo sabía que todos esos demonios que vi en el lago todavía estaban en mi vida, porque me lo hacían saber prácticamente todos los días. Pero yo sabía que tenía que ser un milagro, porque yo estaba sentenciado a muerte. Pues a los 6 meses exactamente del secuestro ocurrió el milagro. Yo había estado atado a un árbol todo el día, y era de noche, muy oscuro, y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras, y me desataron y me llevaron a una carretera. En la carretera me pidieron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron. Caminé mucho rato por esa oscuridad y después de muchísimo rato apareció un bus que me sacó de la selva. Yo sé que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue una noche totalmente sobrenatural. Yo sé que el Espíritu Santo me rescató de esa selva, porque ningún ser humano me hubiese podido sacar con vida de esa selva. Tan pronto como me reúno con mi familia y me recupero un poco, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Para mí, haber salido del secuestro fue un milagro muy grande, pero el milagro más grande que estaba esperando era mi confesión. Y así fue. Después de una confesión muy larga, como se podrán imaginar, al recibir la absolución, nunca les podría describir a ustedes lo que yo sentí, lo que yo viví. Yo sabía que todos esos demonios se habían ido, lo sentía, y comenzó mi nueva vida. Regresé a Los Ángeles, a California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico de nuevo. Yo pensé que el Señor me había dado otra oportunidad, yo tenía que cambiar mi vida, y así lo veía, pero el Señor tenía un plan. Pasaron 2 años así. Yo nunca le compartí durante esos 2 años a nadie nada de mi experiencia con Dios, ni sabía cómo hacerlo. Pero pasados esos 2 años, viajé a Colombia durante una Semana Santa. Y el domingo de Ramos, en misa de 12 del día, en una iglesia muy grande de Bogotá, no alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena y quedé en el atrio
mirando hacia adentro por la nave central y veía un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y durante el ofertorio de la misa comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar, pero estaba entrando en otro éxtasis con Jesús desde ese crucifijo. Yo tenía 49 años ese día. Estaba muy golpeado por el secuestro. No tenía vitalidad ni entusiasmo, tenía muchos miedos. Pero el Señor comenzó a revelarme que la misión por la cual había yo nacido ya iba a comenzar y que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que todo lo que iba a compartir estaba en perfecta armonía con nuestra doctrina católica, que no tenía nada de qué preocuparme, que Él se encargaría de mí, que no tuviese miedo. Y cuando salí de esa iglesia, yo sabía que solo un milagro podía hacer eso posible, pero el Señor ya me había hecho varios milagros. Me acordé del franciscano con quien me confesé la primera vez, cuando salí del secuestro, y al encontrarlo comencé a compartirle por primera vez mis experiencias con Dios. Estaba muy alarmado yo por toda la información que comenzó a fluir de mí, pero el sacerdote comenzó a ayudarme porque durante la conversación Jesús me reveló que ese franciscano era mi padre espiritual que él había escogido y que confiara en él. Y así fue. Él me guió, dejé mi vida artística y me convertí en un misionero laico hace 25 años. Y esto hace que el Señor me lleva por el mundo, me ha llevado a más de 120 países en todos los continentes, y esto es lo que hago todo el tiempo hasta que Él me llame de nuevo. Yo podría concluir diciéndoles, por lo que yo he vivido, he podido ver con mucha claridad que lo único que verdaderamente importa en esta vida, que nos podamos llevar en el momento de la muerte que ya llega, porque esta vida es muy corta, es nuestra santidad. Y sé, por mi experiencia de todos estos 25 años de misiones, que en la misma Iglesia Católica hablar de santidad es algo que la gente mira con sorpresa, porque estamos tan fríos y alejados de la realidad espiritual de nuestra vida, que la santidad es como algo inconcebible. Y los santos parece que fueran extraterrestres. Pero la verdad es que es el único camino, no hay nada más que hacer. Y en este momento están pasando muchas almas hacia el mundo espiritual y sorprendiéndose de lo que yo estoy hablando, porque realmente la única preparación importante de nuestra vida es santificarnos. Yo les aseguro que si Dios le diera la oportunidad a un alma del purgatorio para aparecerse acá y darnos un corto mensaje, nos dirían: santifiquen sus vidas y llévenle a Dios a todo el que encuentren, porque no hay nada más importante para hacer. Lo demás, todo pasará, todo se desaparecerá, todo. Lo único que quedará será nuestra santidad. Por eso es lo que yo recomiendo siempre a la gente: despertémonos, porque si nos quedamos en el sueño terrenal, nos vamos a quedar en la tierra. Hay muchas almas que no salen de acá, y esto es una tragedia, porque estamos en la oscuridad. Ahorita, por gracia de Dios, mientras habitemos esta carne, no podemos ver la oscuridad donde estamos. Pero en el momento que el alma tiene que salir de esta carne, lo primero que se encuentra es la oscuridad de este mundo. Y de la única forma que sale de acá es si tiene las alas del alma, que son la luz de Dios, que es nuestra santidad. Pues que el Señor los bendiga, los proteja y sobre todo les dé la valentía para ser buenos, porque para ser buenos hay que ser valientes.
Hay que ser valiente para tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Solo los valientes entran al cielo. Amén. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas o de comentarios. Si alguien quiere intervenir, pues le paso el micrófono. Hola Marino, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando has dicho lo de la oración vacía frente a la oración con corazón, yo a veces pienso que mi oración muchas veces es muy vacía porque me distraigo muchísimo. Entonces no sé si es a lo que te referías o qué diferencia hay entre una y otra. Sí, pienso que a veces, por ejemplo, en un rosario que tiene tantísimas invocaciones, que es muy ocupado, como se llama, pero no necesariamente cuando estamos distraídos en un Ave María, por ejemplo, es que nuestra oración es vacía, sino que es una distracción momentánea, que se debe corregir. Yo, por ejemplo, cuando rezo un rosario solo, muchas veces me distraigo en un Ave María y me regreso y la vuelvo a hacer. Nunca la dejo pasar vacía, porque en una oportunidad la Virgen María me mostró que el rosario es como una cerca, por eso lo recomienda hacer todos los días, porque dentro de esa cerca encerramos nuestra vida, nuestras intenciones, nos encerramos con ella. Y cada Ave María es como un palito de la cerca, cada misterio como una puerta de esa cerca, y hay que construirla bien construida. Y quedamos perfectamente protegidos, por eso se pide que lo hagamos todos los días, porque todos los días hay una batalla espiritual por nuestra alma, todos los días, y debemos proteger cada día y no dejar pasar los días sin protegerlos, porque el demonio nos puede hacer mucho daño. Interiormente es donde más daño nos hace y es lo que queda cuando morimos, lo que llevamos por dentro. Nuestra vida interior es más sensible, más ocupada y más trascendental que lo exterior. La vida interior nuestra es la que lleva el tesoro de nuestra vida. Nosotros somos lo que somos por dentro. En eso nos convertimos. Entonces la oración que está vacía es la oración de una persona que no tiene amor, que no tiene ningún interés de llegarle a Dios desde el corazón, porque es una persona indiferente, de corazón de piedra. Esa sería una oración vacía, pero no necesariamente cuando ocurre en medio de un rosario, cualquier tipo de salmodia, que en un momento dado podamos perder la concentración en algo. Eso no haría eso la oración vacía, pero sí hay que completarla, hay que mejorarla. Pero la oración vacía a la que se refería el ángel que me mostró en esa procesión era una oración de personas que no tienen amor. Marino, ¿en tu iluminación de conciencia pudiste interactuar también en algún momento con la Virgen María? No, dentro de la iluminación de conciencia no viví eso, porque en la iluminación de conciencia mayormente encontré mis pecados. También encontré las cosas buenas, porque por ejemplo hay algo que el ángel me enseñó que lo llamó la economía del alma, que fue la misericordia de Dios. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio, pero yo nunca toqué la trompeta para servirle a Dios, solo que la banda del colegio estaba al servicio de la iglesia para todas las procesiones. Entonces siempre me tocaba tocar la trompeta en las procesiones. Sin embargo, el Señor tomó
todos los 3 años que yo toqué la trompeta y participé en las procesiones, y de eso hizo como una economía con la cual me protegió de muchos peligros, y yo no lo hice porque lo hice con intención de ayudar. Sin embargo, para el Señor, eso fue una realidad de que lo hice para Él. Y así encontramos en la iluminación de conciencia muchos valores en esa forma, ¿no? ¿Quieres comentarnos un poquito sobre tu acercamiento a la Virgen después de este proceso o después de esta vivencia? Pues una de las más grandes batallas que yo tuve cuando comencé mi nueva vida en la iglesia fue limpiar la imagen de la mujer. Yo durante mi vida en el mundo, mi vida de pecado, pues había maltratado la imagen de la mujer. Tenía una forma de vivir la mujer que pues no era de Dios, no era limpia. Y al encuentro con esta realidad espiritual y comenzar a aprender a ser católico de nuevo, iba a una iglesia pequeña en Los Ángeles, donde a la entrada había un pequeño altar con una imagen de la Virgen y una estatua de Santa Teresa del Niño Jesús. Y yo entraba todas las mañanas antes de la misa y me arrodillaba y estaba aprendiendo a rezar el rosario. Y me arrodillaba en un reclinatorio que había al lado de la Virgen y no la podía mirar, la estatua, porque no le podía mirar su rostro, solo le miraba los pies. Y la Virgen me fue enseñando que yo tenía que rescatar la imagen de la mujer. Y me tardé un año entero rezando todos los días el rosario para poder mirarle el rostro a esa estatua. Y la Virgen me sanó esa imagen que había perdido. Y fue muy doloroso eso, porque en la calle y en la iglesia no podía mirar a las mujeres a la cara, a los ojos, tenía que mirar para otro lado hasta que me pude sanar. Y después me di cuenta que todo esto fue una preparación que Jesús me hizo para mi vida misionera, para que después, cuando entrara a este ministerio, pudiera tener esa capacidad de mirar a todos como hijos de Dios. Y no estoy diciéndoles a ustedes ni pretendiendo de que tengo ojos santos, pero sí les puedo decir que superé un daño muy grande que tenía en mi corazón con relación a la mujer. Y la Virgen fue quien me sanó. O sea, yo tanto le debo a ella porque eso es una de las cosas, de las tantas que ha hecho conmigo en estos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marino. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes. Le escuché en un vídeo que comentaba que el camino de conversión, de ir hacia el amor y hacer las cosas bien, no nos protege y no nos garantiza el que nos ocurran cosas malas, que el mal nos puede atacar en ese momento. ¿Podría profundizar un poquito más sobre este tema? Gracias. Sí, pues yo pienso que nuestra vida en este mundo, como católicos, es una batalla espiritual, por lo que somos un pueblo escogido, y un pueblo escogido para rescatar almas, comenzando con la nuestra. Cuando vivimos en gracia de Dios y nos decidimos a ser de Dios, pues es una batalla muy grande, porque el demonio no va a querer que nosotros logremos eso y va a estar actuando en contra de nosotros. Lo que sucede es que los demonios son cuerpos intelectuales y nosotros no los podemos ver con los ojos naturales. Entonces ellos actúan a través de nuestro intelecto y se internan en nosotros a través de nuestros instintos, los sentidos, la razón, los sentimientos, las ideas, las pasiones, las tendencias. A través de todo eso ellos participan y nos inclinan, nos afectan. Entonces es una batalla, y entonces podríamos decir que a medida que caminamos con Dios se incrementa esa realidad del bien y el mal en nuestra vida, y por eso no podemos desfallecer
cuando el demonio nos ataca en esa forma, porque eso es una buena seña. Quiere decir de que verdaderamente estamos haciendo lo que estamos haciendo con convicción. Y nos toca enfrentarnos a un enemigo que normalmente cuando somos tibios o indiferentes no tenemos ninguna reacción del mal. Por eso no sabemos de lo que estamos hablando en este momento. Pero si entramos ya en una conversión real, nos damos cuenta que hay alguien que no le gusta y ocurren cosas difíciles, pero el Señor nos fortalece en todo, no podemos tener miedo, al contrario, de cada prueba salimos más valientes. Yo me pregunto una cosa. Nosotros hemos nacido con una educación dentro de la Iglesia Católica, pero vamos a suponer que yo he nacido en Arabia Saudí y entonces yo estoy practicando la religión mahometana, la estoy practicando como ella dice. ¿Qué pasa con estas personas? O también con los que han nacido en la India. Bueno, ¿qué ocurre con estas personas? Algún medio de salvarse tienen que tener también. Sí, el Señor muy claramente me dijo, la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos somos el ejército de Dios para la protección y salvación de las almas. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles que los convertiría en pescadores de hombres. Al final de esta vida, como dice San Juan de la Cruz, todos seremos juzgados en el amor. Así de que el mahometano, el hindú, el budista, el que no tiene ninguna religión, todos serán juzgados en el amor. Así que el Señor nos juzga en nuestras obras, pero al que más se le da, más se le exige. A nosotros nos juzgará el Señor en lo que nos dio, y a nosotros nos dio la responsabilidad más grande. Él no le va a pedir a un musulmán o a un budista nada de Cristo porque no lo conocen, pero sí les va a pedir sus obras. Y nadie puede entrar a la gloria de Dios si no es por Cristo, porque Él es el divino juez. Así de que la salvación solo llega por Cristo, pero esa se encuentra en el juicio personal de cada persona y entramos por el amor. Así que la salvación es para toda la humanidad. Por eso vemos a Jesús hablando en su vida pública de la reina del sur, que era una mujer pagana, que fue a honrar la sabiduría de Salomón. Y Jesús decía que esa reina iba a juzgar a esos fariseos desobedientes en el juicio final. Así que estaba hablando de que esa reina iba a entrar al cielo y era pagana, pero ella había honrado a Dios sin saber, ¿no? Y así lo dijo de muchos otros que no eran judíos y que no tenían la fe. Así que la salvación es para todos. Sí. Buenas tardes, don Marino. Gracias por venir a Granada a hablarnos. Me ha parecido entender que ha dicho que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es trabajar por nuestra santificación. Entonces a mí me surgen como tres preguntas. Una primera, ¿cómo empezar si nos ponemos a ello? ¿Cómo saber que estamos y nos mantenemos en el camino ese? Y también para los que alguna vez nos lo hemos planteado y experimentamos pues la frustración de ver que parece que no avanzamos en ese camino, ¿no? A ver si nos puede dar algún consejo. Gracias. Sí. Sé que las respuestas sobre la santidad puede que suenen extremadamente sencillas, pero es que son así. Para santificarnos debemos ser buenos, y para ser buenos tenemos que pensar bien, actuar bien, sentir bien, vivir el bien en todo lo que hacemos. Y esta es una escuela, es un ejercicio, es una disciplina, es una decisión personal, es un encuentro con la verdad. Y esto lo tenemos que decidir cada uno, de pensar bien, de actuar bien, de ser buenos. A nadie se le tiene que enseñar qué es el bien, porque todos lo conocemos.
Por lo tanto, uno debe estar atento todo el tiempo a estar inclinado al bien. Ese es el camino de la santidad. Ahora sabemos que la santificación no se logra hasta la muerte. Entre tanto, vamos en un camino de santificación. Por eso vemos en las cartas de San Pablo como, por ejemplo, él dice a los santos de Éfeso o a los santos de Tesalónica, y no es que estuviesen ya santificados, pero vivían en un camino de santificación, que es todo el que decide serle obediente a Dios y vive una vida sacramental, una vida de oración, una vida de buenas obras, una vida humana donde uno reconoce ser pecador y reconoce ser imperfecto, reconoce su miseria y tiene compasión por los demás, porque sabe que todos llevamos miseria y todos estamos muy limitados, frágiles, vulnerables, y cuando tenemos paciencia con los unos y los otros, comenzamos a conocer el amor de Dios de verdad y a tener esa verdadera paciencia santa, esa verdadera compasión santa, y así nos vamos santificando. Hola Marino. Sí. ¿Esta iluminación de conciencia que nos has contado equivale a un juicio particular? Sí, según entendí yo y he entendido a través de estos años de misiones, es que toda persona en la agonía tiene una iluminación de conciencia antes de que el alma se desprenda del cuerpo. Incluso una persona que muere de repente en un accidente, un infarto, o una persona que muere de repente, el alma aún no se ha desprendido, a pesar de que el cuerpo haya fallecido. El alma comienza a desprenderse, y en el momento del desprendimiento del alma, antes de que haya un desprendimiento total, el alma tiene el conocimiento de la plenitud de la verdad. Y muchas personas se salvan en ese momento porque se arrepienten. Por eso hay estados tan bajos del purgatorio, porque entran a un estado muy bajo espiritual porque nunca fueron conscientes de la vida espiritual y les toca empezar prácticamente de cero, ¿no? Como revivir la vida terrenal de nuevo. Pero la iluminación de conciencia que todos tendremos es personal, es como un juicio personal, porque es la iluminación de toda nuestra vida, desde la concepción hasta la muerte. Gracias, don Marino. Dos cosas. En esa batalla espiritual, ¿qué fortaleza tiene el ángel de la guarda de cada uno de nosotros? Porque usted ha referido que en esa roca estaba el ángel de la guarda. Entonces, cuando esas legiones de demonios nos atacan, ¿cuál es la fortaleza de nuestro ángel de la guarda? Y la segunda pregunta es, ¿cómo usted ha concretizado su misión? ¿Se ha escrito, toma alguna orden religiosa? ¿Cómo lo lleva? ¿Qué soporte tiene? Porque el Señor dice ir de dos en dos. No sé si usted va solo. Gracias. Ok. El ángel guardián depende de nosotros, en la forma en que nosotros seamos o no de Dios, porque Dios nos dio el libre albedrío y nosotros decidimos ser buenos o malos. Entonces, si somos buenos, el ángel tiene mucho poder. El ángel nos puede abrir puertas, el ángel nos puede guiar, inspirar. El ángel actúa en nuestra vida en forma extraordinaria cuando estamos en la gracia de Dios, porque estamos en el reino de la luz y Él es un espíritu de luz. Pero si nosotros, por voluntad propia, nos movemos a la oscuridad, el ángel no puede ser más que un testigo triste de nuestro camino de desobediencia. Entonces, la fuerza del ángel es extraordinariamente grande cuando nosotros somos fieles, porque nuestra vida depende de la luz, y la luz depende de la fidelidad a Dios, y la fidelidad a Dios depende del amor que nosotros tengamos, que es el mismo Dios en nosotros. Ahora, cuando el Señor me reveló la misión,
hace 25 años. Mi padre espiritual, el franciscano, me guió y yo fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá. Y soy un misionero laico y tenemos comunidad de laicos que somos evangelizadores y andamos en obediencia a la Iglesia, en orden con la Iglesia, y todo lo hacemos de acuerdo a la Iglesia. Hola Marino, muchas gracias por venir. Vamos a ver, es que yo quería preguntarle, no sé si voy a atinar a preguntarle lo que yo quiero. Estamos viviendo unos momentos muy complicados en la Iglesia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo mantenerme, por ejemplo, el aborto es un asesinato, el matrimonio homosexual no puede ser, ¿no? Y gente que es católica, igual que yo, y creyente, y me dicen, es que tú no puedes juzgar, es que tú no tienes que juzgar, es que eso cada uno. También con cosas de la nueva era, cuando digo, no, es que esto es de la nueva era, es que el Reiki es de la nueva era, es que lo total. Entonces, a ver si nos podría orientar un poco, no sé, es que no sé si me estoy explicando bien. Sí, pero entiendo. el momento es tan complejo y tan complicado. Luego incluso intento hablar con sacerdotes y muchos de ellos tampoco como que se mojan mucho con estos temas. Uh-huh. Y a ver si nos puede clarificar un poco para que nosotros sepamos cómo tenemos que actuar en esos momentos. Sí. Gracias. Lo entiendo muy bien. Sí. Bueno, tenemos que entender, claro, que para nosotros la Iglesia hoy es la Iglesia nuestra que nos tocó, pero la Iglesia siempre ha vivido esta misma batalla, que es un pueblo que es fiel, un pueblo que sigue las enseñanzas de Dios y un pueblo que es mundano y que está en la Iglesia. Nosotros nos damos cuenta que en los tiempos de Jesús está muy claro el ejemplo de los fariseos, que eran gente súper religiosa, pero eran del mundo. Estaban enamorados del dinero, del poder, de la fama, y el Señor los trataba muy duro porque los quería mucho. Pero sabíamos que era gente que no tenía amor. Entonces, hoy en la Iglesia encontramos el mismo fenómeno. Hay mucho católico que verdaderamente no es católico de corazón y por eso negocia con el mundo. Entonces son mundanos y viven más en el espíritu del mundo que en el espíritu de Cristo. Además, son más de respeto humano que de temor de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Yo tengo y conozco mucha gente que eran mis colegas en California que son católicos y que son gente que son pro aborto, pro LGBT, pro feminismo, pro todas las cosas espantosas que no tienen nada que ver con Dios, pero van a misa, se consideran católicos y simplemente yo sé que no son católicos, que no están practicando la fe como deben. Y yo no me enfrento a ellos, sino que yo doy testimonio de lo que yo soy y en lo que yo creo. Y el testimonio que yo doy es la Iglesia, es nuestro catecismo, es nuestro evangelio, es la doctrina. Y uno siempre testifica eso con convicción, con caridad, con serenidad, sin violentar a nadie y simplemente testifica. Porque es lo que Jesús nos pide. Él dice: si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, si aparece un católico que está practicando esto, practicando aquello, que sabemos que es de la nueva era, que son cosas que un católico no puede practicar, que es pro aborto, que es pro LGBT, que es pro feminismo, pues sabemos que anda mal y que está perdido y que uno no puede negociar eso, ni siquiera hay que entrar en conversaciones con eso. Uno simplemente testifica la verdad y lo que uno sabe que es la verdad, y eso no lo negocia. Y esa es nuestra responsabilidad, mantener la luz en nuestro corazón.
para que seamos esperanza. Porque mucha gente de esa que está confundida y perdida, a veces se despierta por nuestra fortaleza, por nuestra perseverancia en la verdad. Entonces debemos perseverar y no dejarnos afectar en nada por eso. Es como la iglesia en su parroquia. La parroquia para nosotros debe ser el sagrario, no el sacerdote, y no los parroquianos. Los parroquianos y el sacerdote son parte de la iglesia como lo somos nosotros, pero la iglesia del corazón nuestra tiene que ser el sagrario, porque nosotros adoramos es a Dios y no a las criaturas, y por eso no podemos dejar que ni el cura ni los parroquianos afecten nuestra fe. El cura se puede parar de cabezas, los parroquianos pueden estar haciendo barbaridades al lado mío, eso no me puede robar mi fe, porque mi fe tiene que estar en el sagrario, porque yo adoro es a Cristo y le sirvo a Él, y a Él es al que le obedezco. Si los demás no quieren hacerlo, pues ellos tendrán su juicio con el Señor. Y así es como yo lo veo, ¿no? Don Mariano, yo es que teniéndola aquí es una gran oportunidad, voy a aprovecharla para preguntar muchas cosas. Dos cositas. Una, no sé si en ese encuentro que usted tuvo con el Señor, ¿no?, esa revelación particular, el Señor le hizo saber algo con respecto a la adoración eucarística. Y otra pregunta que tenía por ahí, creo que se me ha ido, se me ha santo al cielo. Con esa, gracias. Sí, claro. Cuando el Señor me habló de la Eucaristía y me dijo que era el don más grande que el Padre Celestial le ha traído a toda la humanidad, porque dentro de lo que Él me reveló de la misa, se veía que esa luz que desciende sobre el altar cubre un territorio inmenso de personas, que no son solamente los que están ahí en la iglesia católicos, sino toda una masa de gente que el Señor protege con la misa. Entonces, la adoración eucarística es una de las fuerzas más poderosas que tenemos nosotros para defender la humanidad, para defender la familia, la iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación, porque primero que todo, por naturaleza, nosotros somos idólatras por el pecado original. Tenemos esa tendencia a la idolatría. Muchas veces personas que podrían considerarse muy buenas católicas están adorando su esposa, su esposo, sus hijos, su trabajo, sus ambiciones, sus ideas, héroes en el mundo, y no se dan cuenta que son idólatras. A veces adoran la comida, a veces adoran cosas así, y uno debe estar siempre pendiente de liberarse de la idolatría. Ese es un trabajo que todos tenemos que hacer. Cuando usted tenga muchos apegos a un ser humano, a su trabajo, a su dinero, a sus cosas, y sobre todo a lo que no ha alcanzado a conseguir, porque uno de los apegos más graves que hay son aquellas cosas que tanto deseamos que no hemos tenido todavía. Hay muchas almas en el purgatorio saliendo de eso, porque mucha gente no le pone cuidado al valor que tiene los apegos a lo que no hemos alcanzado, ¿no? Entonces, y a veces son más graves que los apegos a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, la adoración eucarística es el encuentro con el verdadero Dios. Cuando usted está adorando al Señor, está exorcizando sus dioses falsos, porque este es el Dios de verdad que está manifestándose en ese sol que brilla desde lo alto, en esa Eucaristía, y no resiste ningún Dios falso allí. Entre más tiempo adoremos al Señor, más derrotaremos nuestra idolatría. Es como un exorcismo, una limpieza, y entre más le demos el señorío, porque dése en cuenta qué es la adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo es darle el señorío a Jesús, porque usted va a acompañarlo, usted lo va a adorar, y usted lo reconoce como Dios, como el Señor, y está ahí adorándolo. Eso es muy grande, el demonio no lo resiste. El Señor a través suyo, desde esa hostia, bendice toda su familia, bendice su vida, bendice su parroquia,
bendice todo lo que envuelve su vida, porque cada uno de nosotros está conectado a un territorio de personas, de almas, no solamente por sangre, pero también gente que está en nuestro camino. Miren ustedes que yo he aprendido del Señor que aún las personas que pasan momentáneamente por nuestro lado están en nuestra vida. Por algo pasaron por ahí, aunque pasen por un instante, están en nuestra vida, nos pertenecen y nosotros les pertenecemos a ellos. ¿En qué forma? En el amor. Porque si nosotros estamos haciendo lo que debemos como hijos de la Iglesia, quiere decir que debemos siempre llevar el amor de Dios en nosotros. Entonces todo el que cruza nuestro camino recibe ese amor porque es lo que llevamos. Pero a veces vamos vacíos de ese amor y nos cruzamos con gente a quien no le damos nada porque no llevamos nada. Y esto queda marcado en nuestra vida. Por eso el libro de la vida está marcado en el amor y el desamor. Hay que cuidarnos siempre del amor. Y por eso la adoración al Santísimo nos ayuda a llenar de esa luz y de ese amor nuestra vida. Yo pienso que cuando uno se vincula a una capilla de oración perpetua, se está vinculando a una de las gracias más grandes que pueda tener en su vida. Y además, una de las contribuciones más importantes para la humanidad. Perdón, que ahora me ha vuelto la otra. Gracias por la respuesta. Hace poco se ha estrenado una película que se llama El Aviso. Supuestamente, bueno, creo que ha habido santos que hablaron de esto. ¿Qué opinión le merece? Gracias. Bueno, esta película se desprende de un libro que se llama así, de Christine Watkins, y todo es acerca de la iluminación de la conciencia. Hay profecías que han salido de revelaciones privadas como Garabandal, han salido de otros místicos y han salido de profetas de la Iglesia de antaño, y siempre se ha hablado de una iluminación de la conciencia, de un momento, es una profecía, ¿no?, de que en un momento dado toda la humanidad tendrá un momento perfecto de conciencia, una iluminación de conciencia. Yo diría que si eso ocurre, porque como dice San Pablo, las profecías son imperfectas, ¿qué quiere decir? Des en cuenta que la profecía de Jonás, siendo cierta, fue imperfecta, porque no se cumplió lo que él anunció, y por eso él estaba disgustado y peleando con Dios. Pero es que así son las profecías, por eso no sabemos si esa profecía se va a dar, pero sí ha sido dada, ha sido anunciada, y se trata de la iluminación de la conciencia, ese es el aviso, ¿no? Y yo pienso que si eso ocurre, primero, eso quiere decir que toda la humanidad entera entrará en un éxtasis, porque nadie puede tener una iluminación de conciencia y quedar con vida, ¿no? Es muy difícil, a no ser de que esté en un éxtasis. Por eso ocurre en la agonía, porque ya la persona se va a desprender, ocurre en un éxtasis como me ocurrió a mí y como le ha ocurrido a mucha gente. Entonces, de eso se trata. O sea, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que las profecías son imperfectas, es una profecía real que se ha dado varias veces en varios santos en el pasado y en varias revelaciones privadas, pero saber que eso va a ocurrir, no lo sabemos.